En enero de 1776, New Hampshire se convirtió en la primera de las 13 colonias británicas en romper con la corona y formar su propio gobierno, 6 meses antes de la declaración de independencia. Sus pueblos organizaron milicias, su gente rechazó el dominio británico y sus montañas permanecieron en silencio mientras la revolución se desarrollaba. Ese espíritu de resistencia no desapareció. Dejó huellas a lo largo del estado. En el parque estatal Dixville Notch, estrechos pasos de montaña atraviesan terrenos remotos que alguna vez se usaron para moverse por la región sin ser vistos. En Chesterfield aún se conservan la escalinata de piedra y los cimientos de la mansión de Madame Sherry, construida en los años 20, envuelta en un pasado misterioso. Y en Jackson, el agua fría de montaña sigue fluyendo sobre repisas de granito en las cascadas de Jackson, formadas mucho antes de que existieran los pueblos que hoy las rodean. Acompáñame a descubrir el lado de New Hampshire que el tiempo dejó atrás, pero que la naturaleza aún conserva. El lago Winnipesaukee es reconocido como el lago más grande de su región, con una larga historia como destino de verano y lugar de recreación. Curiosamente, aquí se estableció el primer resort de verano de Estados Unidos, lo que contribuyó a su reputación duradera como lugar de vacaciones. El nombre Winnipesaukee proviene del idioma Abenaki, con interpretaciones que incluyen la sonrisa del Gran Espíritu y agua hermosa en un lugar elevado. De hecho, los Abenaki fueron algunos de los pueblos que vivieron alrededor del lago, aprovechando sus recursos para la pesca y el transporte. Entre sus muchas islas, algunas fuentes afirman que hay más de 250, mientras que otras sugieren cifras cercanas a 365. El desagüe del lago está regulado por la represa Lakeport, que cumple un papel clave en el mantenimiento de sus niveles de agua. Conway y North Conway son pueblos ubicados en la región de las Montañas Blancas, conocidos por sus actividades al aire libre y sus atractivos culturales. North Conway, en particular, atrae visitantes durante todo el año por sus centros de esquí, senderos para caminatas y tiendas libres de impuestos. De hecho, es especialmente famoso por su papel en el desarrollo del esquí en la región, lo que le valió el apodo de la cuna del esquí estadounidense. En 1932, comenzaron a llegar trenes de nieve con aficionados al deporte, consolidando su reputación como un destino de deportes de invierno. Por su parte, Conway funciona como el pueblo principal y centro de servicios, mientras que North Conway actúa más como núcleo turístico. La zona fue oficialmente constituida en 1765 y recibió su nombre en honor a Henry Seymour Conway, un político y militar inglés. Más allá de North Conway, el monte Washington se alza como un pico pintoresco, famoso por sus condiciones climáticas extremas.
Originalmente conocido por su nombre, Abenaki Agiokochuk, que significa el lugar del Gran Espíritu, era considerado sagrado y no era escalado por los pueblos originarios. En 1642, Darby Field se convirtió en el primer europeo en alcanzar su cumbre. La montaña fue nombrada oficialmente Monte Washington en 1784, en honor a George Washington. El turismo en el monte creció notablemente con desarrollos como el sendero de Abel Crawford en 1819, el más antiguo del país que aún se mantiene en uso. El Parque Estatal Dixville Notch se caracteriza por su empinado paso montañoso, su entorno remoto y una larga tradición política. El parque se hizo conocido en toda la región por ser uno de los primeros lugares en reportar resultados electorales. Un hotel cercano al paso albergaba sesiones de votación a medianoche, donde un pequeño grupo de votantes registrados emitía sus votos apenas abrían las urnas. Los medios comenzaron a presentarse con regularidad para transmitir los resultados en vivo, convirtiendo a este grupo reducido en los iniciadores simbólicos de las elecciones. Aunque mayormente simbólicos, estos votos se volvieron una tradición, con candidatos que incluso llegaban en persona solo para dar la mano. El terreno de Dixville Notch es conocido por sus acantilados angostos y caídas abruptas, lo que llevaba a que senderistas y viajeros quedaran atrapados intentando cruzar el paso durante el mal clima, antes de que el parque fuera oficialmente establecido. La fauna del área incluye especies que rara vez se ven en otros lugares, como el azor del norte, uno de los habitantes más esquivos. Es conocido por sus ataques repentinos en emboscada y sus llamados fuertes y agresivos durante la temporada de anidación. Este ave suele cazar bajo la cubierta del bosque, desplazándose entre los árboles con giros bruscos y precisos. Construye grandes nidos de ramas en lo alto de los árboles y defiende ferozmente su territorio durante la época de cría. Investigadores que los siguen en el parque han observado su preferencia por los bosques maduros, que el paso montañoso aún conserva en ciertas zonas. Muy cerca se encuentra el lago Gloriette, un lago pequeño pero imponente que se ubica justo al pie de los acantilados del paso. Fue creado originalmente como parte de un proyecto turístico, pensado para atraer visitantes que buscaban veranos más frescos y aire de montaña. En los meses fríos se congela por completo, y en los primeros tiempos de la recolección de hielo, se cortaban bloques de su superficie que luego se vendían en pueblos más al sur. Otra especie destacada es el lince del Canadá,
que evita la actividad humana y prospera en climas fríos. En invierno, sus grandes patas actúan como raquetas de nieve, impidiéndole hundirse en la nieve profunda mientras rastrea liebres árticas, su presa principal. Es un cazador nocturno con una vista y audición excepcionales, lo que le permite detectar presas incluso con muy poca luz. Este depredador establece territorios amplios que marca con su olor. Los avistamientos de linces en Dixville Notch son raros, pero cámaras activadas por movimiento han confirmado su presencia. Establecida oficialmente en 1180 por Jean de Guisors, la ciudad de Portsmouth mantiene una profunda conexión con el comercio marítimo y el poder naval. Contribuyó a la construcción del Mary Rose, el buque insignia del rey Enrique VIII, y al establecimiento del primer dique seco del mundo. Durante la Segunda Guerra Mundial, Portsmouth fue uno de los principales puntos de embarque para el desembarco del Día D. Su astillero sigue siendo uno de los más importantes a nivel histórico, y alberga barcos como el HMS Victory y el HMS Warrior. Market Square ha sido el centro económico de Portsmouth desde el siglo XVIII y fue la primera zona pavimentada de la región. Funcionó como campo de entrenamiento militar y albergó a la legislatura colonial de New Hampshire. Un devastador incendio en 1802 destruyó muchos edificios, pero fueron reconstruidos en ladrillo, dando lugar a uno de los mejores ejemplos de arquitectura comercial de principios del siglo XIX. La ciudad también alberga numerosas casas del período colonial, muchas de ellas conservadas dentro del Museo Strawberry Bank. Estas viviendas reflejan la vida en distintas épocas, desde hogares de clase trabajadora hasta elegantes mansiones de estilo georgiano. El faro del puerto de Portsmouth, establecido en 1771, ha guiado a los barcos de manera segura hacia el puerto durante siglos. Originalmente era una torre de madera con lámparas de aceite, pero fue reemplazada por una estructura de hierro en 1878. El faro cuenta con una lente Fresnel de cuarto orden, instalada en 1854, que amplió su visibilidad a varios kilómetros de distancia. Muy cerca se encuentra el astillero naval de Portsmouth, uno de los más antiguos en funcionamiento continuo, fundado en el año 1800. Cobró gran importancia durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial por la construcción y reparación de submarinos. También fue clave en la historia naval temprana de Estados Unidos, con embarcaciones como el USS Raleigh y el USS Albacore, que revolucionaron el diseño de submarinos.
Inaugurado en 1923 y reconstruido en 2013, el puente conmemorativo, Memorial Bridge, fue el primer puente sin peaje de la zona y funciona tanto como un enlace de transporte vital como un homenaje a los veteranos de la Primera Guerra Mundial. Su diseño de elevación vertical permite el paso de grandes embarcaciones por debajo, sin interrumpir el acceso para peatones y ciclistas. El pueblo de Sunapee se organiza en torno al lago del mismo nombre y tiene profundas raíces históricas. Alguna vez fue un centro industrial, produciendo artículos como broches para la ropa, pero con el tiempo se transformó en un destino turístico popular, especialmente en torno al lago Sunapee. Su pasado industrial dio paso a una próspera industria turística en el siglo XIX, cuando barcos de vapor transportaban visitantes a los grandes hoteles que bordeaban el lago. Aunque la era de los barcos de vapor desapareció con la llegada del automóvil, la arquitectura del puerto de Sunapee aún refleja la cultura de los resorts de principios del siglo XX. La Iglesia Metodista Unida de Sunapee ha sido un pilar de la comunidad desde su fundación en 1853. Tras un incendio que destruyó el edificio original en 1871, se construyó una nueva iglesia que fue inaugurada en 1874. Con el paso del tiempo, se realizaron varias renovaciones, incluyendo elementos modernos como un ascensor e instalaciones accesibles, pero sigue siendo un lugar de encuentro para la fe y la vida comunitaria. El lago Sunapee, el rasgo más distintivo del pueblo, es un lago glaciar de aguas cristalinas e islas pintorescas. Los pueblos originarios lo llamaban aguas del ganso salvaje, no solo por su forma, sino también por las bandadas de gansos que migran a través de la zona. El lago es único por tener 3 faros en funcionamiento, construidos en la década de 1890 por los hermanos Woodson para guiar a los barcos de vapor durante el apogeo turístico de la región. Hoy en día, estos faros son mantenidos por la Asociación de Protección del Lago Sunapee. El lago también fue hogar de la ahora extinta trucha dorada de Sunapee, una especie que solo se encontraba aquí y en aguas cercanas. Estos peces eran famosos por sus colores brillantes durante la temporada de apareamiento, pero desaparecieron debido a la introducción de otras especies de trucha. Las ruinas del castillo de Madame Sherry, ubicadas en Chesterfield, New Hampshire, son los restos de la lujosa casa de verano de una excéntrica socialité. El sitio es conocido por su singular escalinata de piedra, que aparentemente no conduce a ningún lugar, rodeada por un bosque que hoy lleva el nombre de Madame Sherry. El castillo fue construido a comienzos de la década de 1930 por Antoinette Bramar, quien adoptó el nombre de Madame Sherry y amasó su fortuna como diseñadora de vestuario para producciones de Broadway en la ciudad de Nueva York. Las Montañas Blancas son una cadena montañosa escarpada, conocida por sus empinados acantilados de granito, densos bosques y terreno desafiante. Los geólogos creen que estas montañas se formaron por intrusiones de magma hace más de 100 millones de años, y que luego fueron moldeadas por glaciaciones que esculpieron valles en forma de U, conocidos como noches o pasos montañosos. Históricamente, las Montañas Blancas fueron una de las últimas áreas de la región en ser colonizadas debido a sus condiciones extremas.
Los primeros colonos europeos llegaron tras la guerra franco-indígena, talando bosques para cultivar la tierra y construir molinos. Ya en el siglo XIX, el turismo se convirtió en una industria clave, atrayendo visitantes por su belleza escénica y su clima más fresco. La carretera Cancamagus es una ruta escénica de 55 kilómetros que atraviesa las Montañas Blancas y debe su nombre al jefe Cancamagus, el último líder del pueblo Pennacook. También conocida como la Ruta 112 de New Hampshire, la carretera conecta las ciudades de Lincoln y Conway y fue completada en 1959 tras décadas de construcción. Sigue antiguos caminos madereros y atraviesa lugares donde alguna vez se levantaron campamentos forestales. Algunos de estos campamentos eran operaciones autosuficientes, con barracas, herrerías y comedores rudimentarios. Hoy en día, los campamentos ya no existen, pero se han encontrado herramientas metálicas y cocinas rotas enterradas cerca del camino. Lamentablemente, las pendientes pronunciadas y las curvas cerradas de la zona han provocado fallas en los frenos y sobrecalentamientos en los vehículos. Acompañando las curvas escénicas de la carretera Cancamagus, fluye el río Swift, que en su momento alimentó aserraderos. Nace en el paso Cancamagus y desemboca en el río Saco. Presenta desfiladeros angostos y pequeñas cascadas formadas por la actividad glacial. Históricamente, proporcionó energía hidráulica para los primeros molinos en los pueblos cercanos. Durante las lluvias intensas, el río crece con rapidez y varios puentes antiguos fueron arrasados antes de que se construyeran estructuras más resistentes. Hoy en día, el río es un destino popular para la pesca y el kayak. Los osos negros americanos son habitantes comunes de las Montañas Blancas, adaptados a los densos bosques como excelentes escaladores y nadadores. Son omnívoros y se alimentan de todo, desde bayas hasta pequeños mamíferos, aunque también buscan restos de comida humana cuando tienen oportunidad. Durante los meses de invierno, hibernan en madrigueras que cavan o encuentran bajo troncos o rocas. A pesar de su tamaño, suelen ser tímidos frente a los humanos, pero pueden volverse agresivos si se sienten amenazados o si están protegiendo a sus crías. Los osetnos permanecen con sus madres durante un periodo prolongado, y los investigadores han descubierto que las madrigueras suelen reutilizarse año tras la hibernación. Estos osos también pueden volverse atrevidos cerca de fuentes de comida humana, y cada año los guardaparques locales emiten decenas de advertencias por el almacenamiento inadecuado de alimentos. El Parque Estatal Franconia Notch es un paso montañoso que se extiende por unos 13 kilómetros entre dos picos, con una historia marcada por deslizamientos de rocas y daños por hielo. La formación rocosa conocida como el Viejo de la Montaña, con forma de rostro humano, fue la principal atracción del parque hasta que colapsó.
El desfiladero Flume, ubicado dentro del Parque Estatal Franconia Notch, es una grieta angosta tallada por el agua y el hielo, descubierta por accidente en 1808 por un anciano colono mientras pescaba. Sus paredes de granito se elevan hasta 27 metros de altura y están cubiertas de musgos y helechos. Más adelante se añadieron pasarelas de madera, aunque varias veces fueron arrasadas por fuertes inundaciones. El búho barrado es otro habitante de los bosques de las Montañas Blancas, conocido por su llamado profundo y repetitivo, que en inglés se interpreta como "Who cooks for you?". Este búho prefiere los bosques antiguos con fuentes de agua cercanas y caza de noche usando sus afiladas garras para atrapar pequeños mamíferos y aves, aunque también puede estar activo al amanecer o al atardecer. Sus alas tienen plumas con bordes dentados que amortiguan el movimiento del aire, lo que lo convierte en uno de los cazadores más silenciosos del bosque. Estudios han demostrado que estos búhos suelen regresar a las mismas zonas de caza temporada tras temporada, incluso si las condiciones cambian. Es territorial y suele descansar durante el día en huecos de árboles o entre el follaje denso. Las cascadas Jackson son una serie de pequeñas caídas de agua y pozas sobre un lecho rocoso de arroyo. En el pasado, los agricultores las usaban para enfriar leche en latas metálicas, pero hoy en día son un lugar popular para hacer picnic y tomar fotografías. El Parque Estatal White Lake es un área pública de recreación que rodea el lago White, un lago glaciar natural formado hace aproximadamente 10.000 años durante el retroceso de enormes capas de hielo. El lago está clasificado como un lago de caldera, creado cuando un gran bloque de hielo glaciar se desprendió, se derritió y dejó una depresión que luego se llenó de agua. El parque fue establecido en 1933 y alberga una extensión de 29 hectáreas de pinos Pitch Pine, una especie especialmente adaptada para crecer en suelos arenosos y pobres en nutrientes, dejados por el paso de los glaciares. Concord es una ciudad cargada de historia, conocida por su papel central en el gobierno y la industria. Su economía floreció en el siglo XIX con industrias como la fabricación de muebles, la imprenta y la extracción de granito. Su granito ganó reconocimiento por su uso en proyectos monumentales, incluyendo la Biblioteca del Congreso. La ciudad también se hizo famosa por el Concord Coach, una diligencia diseñada por Abbott y Downing que tuvo un papel clave en la expansión del transporte en el oeste estadounidense. Su ubicación central finalmente la convirtió en la capital del estado, consolidando aún más su importancia. Uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad es el Capitolio del estado de New Hampshire, construido entre 1816 y 1819.
Es la sede legislativa estatal más antigua del país, donde las cámaras aún se utilizan en su forma original. Fue construido con granito local extraído de Rattlesnake Hill, y los bloques de piedra para su diseño de estilo federal fueron tallados y preparados por presos de la penitenciaría estatal. El edificio presenta columnas dóricas y una cúpula dorada coronada por una escultura de un águila. El lago Chocorua es un cuerpo de agua prístino que refleja la silueta del monte Chocorua, que domina el paisaje hacia el norte. Es un lago pequeño y poco profundo, popular entre quienes buscan remar en silencio, pescar o simplemente tomar fotografías. A pesar de su tamaño, ha tenido un papel destacado en la historia de la conservación local. Esto es New Hampshire, una tierra de maravillas ocultas y asombrosas joyas arquitectónicas. Y ahora, si no quieres perderte las maravillas más increíbles del estado de Nueva York, no te pierdas este video.